Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver del teórico número 9, la parte de osteología correspondiente a codo, antebrazo, muñeca y mano. Eh, Hay algunos rasgos que ya los hemos visto las semanas anteriores en el práctico, pero hoy vamos a profundizar con la parte teórica eh, para tenerlo más en claro, ¿no? Bueno, el primero que vamos a ver es el cúbito. El cúbito es un hueso que se encuentra en la parte interna del antebrazo. Es un hueso largo, ¿no? Como todo hueso largo, tiene, habíamos dicho, dos epífisis, una diáfisis, ¿no? Epífisis proximal, epífisis distal, una diáfisis, y tiene caras y tiene bordes, ¿no? En este caso, como habíamos dicho antes, el cúbito se encuentra medial al radio, entre la tróclea humeral y el carpo. Tiene tres caras y tres bordes. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene una cara medial. Esas caras prestan inserción a músculos. Por ejemplo, la cara anterior presta inserción al flexor común profundo de los dedos, inferiormente al pronador cuadrado, ya más cerca de la articulación con la mano, y la cara medial también presta inserción al flexor común profundo de los dedos. Tiene tres bordes también, un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior. El borde anterior se inserta al flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado, como les había dicho antes, tiene un borde interóseo. El borde interóseo es un borde bien afilado, que es donde se inserta la membrana interósea, que ya la habíamos visto en el práctico, que es una membrana que lo une al radio, ¿no? Que le da estabilidad, que la membrana interósea presta inserción a músculos, tanto de la parte anterior como posterior, y sirve de pasaje a nervios y a vasos. También en la parte superior de ese borde interóseo se inserta el músculo supinador. Antes se llamaba supinador corto, y bueno, ahora esta es la nueva nomenclatura. El borde posterior tiene forma de S cursiva. Bueno, acá lo vemos. Este es un cúbito derecho. Desde la posición anatómica lo estamos viendo de la parte posterior. Vemos cómo se articula con el radio hacia lateral. Y este sería el borde interóseo afilado, donde se va a unir, les explicaba antes, la membrana interósea. A su vez el radio también tiene un borde interóseo, donde tiene llegada la misma membrana. Bueno, esta es una cara anterior, ya de un antebrazo derecho. Vemos cómo se está articulando con el radio, por intermedio de una faceta articular, que ahora la vamos a describir. Vemos cómo a través de otra faceta articular se articula a distal también con el radio. Y tiene la particularidad que no tiene contacto con la primera fila del carpo. El único que tiene contacto es el radio, pero el cúbito no. Solamente el contacto del radio se establece con un ligamento que se interpone, que tiene cartílago ese ligamento, que es el ligamento triangular. Bueno, entonces pasemos a describir la parte superior del cúbito, donde sabemos que tiene un olecranon, que es una apófisis muy voluminosa, y una apófisis coronoide. Ahora la vamos a describir. El olecranon tiene cara posterior, cara anterior, que es la escotadura troclear, y una cara inferior. En su cara superior se inserta el tríceps, que es un músculo que va en la parte posterior del brazo y llega hasta el olecranon, ¿no?
Y la apófisis coronoides, que es una prolongación que tiene hacia anterior, que presenta una escotadura para el radio. Bueno, acá lo vemos, el hueso en toda su vista posterior. Esta es la forma de S cursiva. Acá vemos la cara posterior del olecranon. Acá vemos la cara anterior, o carilla troclear. Acá la vemos de perfil. Esta es la cara lateral del cúbito. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tiene esta carilla articular para articularse con la cabeza del radio. Acá vemos la apófisis coronoide, que se prolonga bien hacia adelante en forma de pico. Igual que el olecranon, pero el olecranon hacia superior también tiene una prolongación muy puntiaguda que se llama pico del olecranon. Hacia distal le vamos a ver esta parte redondeada que se llama cabeza del cúbito, y este proceso estiloideo. Bueno, volvemos a describir la escotadura troclear, que acá la vemos toda de perfil, acá la vemos desde su cara anterior. Antes la vieja nomenclatura la denominaba cavidad sigmoidea mayor, ¿no? Esta escotadura troclear está formada por la cara anterior del olecranon, que es esta, y la cara superior de la apófisis coronoides, que es esta. Presenta el extremo inferior, como les decía antes, la cabeza del cúbito y su apófisis, que la nueva nomenclatura dice proceso estiloides, ¿no? Esta cabeza del cúbito se articula con la escotadura cubital que posee el radio, que ahora lo vamos a ver en su descripción. Acá nuevamente solamente vemos el extremo superior, o epífisis proximal. Cavidad sigmoidea mayor, cavidad sigmoidea menor. Acá se articula con el radio, y esta también ahora se llama escotadura troclear. El pico del olecranon y la apófisis coronoides. Esta es la cara superior donde llega el músculo tríceps braquial. Acá tenemos otra vista anterior, ahí vemos cómo se articula con el radio, y esta imagen representa el cúbito desde la posición anatómica. Desde la posición anatómica, los pulgares hacia afuera, la palma de la mano hacia adelante. De esa forma definimos que el cúbito está hacia medial y el radial está hacia el lateral. Bueno, esta es una forma de palpar el olecranon. Si nosotros flexionamos el codo, este saliente que nosotros tocamos es el olecranon. Si nosotros extendemos el codo, el olecranon se introduce en la fosa olecraniana, que tiene la cara posterior del húmero. ¿Se acuerdan que en el práctico lo habíamos visto? Entonces ya ahí se pierde y no lo podemos palpar muy poco. Pero cuando flexionamos el codo es muy evidente la prominencia, ¿no? Ahí vemos cómo se palpa. Bueno, ahora vamos a ver el radio. El radio también es un hueso largo, ya lo habíamos dicho, igual que el cúbito, y se encuentra lateral al cúbito, o sea, quiere decir que se encuentra por fuera, ¿no? Entre el capítulo del húmero, que era un cóndilo que tenía el húmero en su parte externa, ¿no?, inferior, y el carpo. ¿Por qué? Porque, como ya les había dicho antes, es el único hueso que se articula con la mano en forma directa, ¿no? Entonces, tiene un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. Es más delgado en su parte superior y más voluminoso en su parte inferior. Tiene
3 caras y también 3 bordes, como el cúbito. En la cara anterior se evidencia la tuberosidad del radio. En la cara posterior se inserta el músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, y en la cara lateral se inserta el pronador redondo. El pronador redondo es un músculo que va desde el radio hacia el cúbito acá en esta región, ¿no? En la zona inferior. Los otros que les describí son músculos que van a pasar por canales, por unos canales que tiene el radio en su parte posterior, para que puedan pasar los tendones de estos músculos. Bueno, ahora pasamos a los bordes. El borde anterior se extiende desde la tuberosidad hasta la apófisis estiloides del radio, que ahora la vamos a ver. El borde posterior es redondeado, y después el borde interóseo, que yo les había dicho anteriormente que se insertaba la membrana interósea, que es un tejido que va a permitir que los dos huesos se encuentren unidos, ¿no? Que esté estabilizado los dos huesos del antebrazo. El extremo superior presenta la cabeza del radio, el cuello y la tuberosidad del radio. La cabeza del radio tiene, que se articula con el húmero, tiene una fosita articular, ¿no? Que está dentro de la cabeza, vamos a decir, del radio. Esa cavidad se articula con el capítulo del húmero, y recuerden que lo habíamos visto en el práctico, que es una articulación tipo diartrosis condilia. La articulación de la tróclea humeral con el cúbito era diartrosis troclear. Esta es una diartrosis condilia, porque esta fosita articular, que se presenta en la cúpula del radio, como dice acá, es cóncava, es una concavidad para el cóndilo o capítulo que presenta el húmero. Bueno, presenta el cuello y la tuberosidad del radio. A ver si lo podemos ver mejor. Acá. Fíjense la fosita articular, que es cóncava, para alojar al capítulo del húmero. Este es toda la cúpula radial. Este es el cuello del radio. Esta es una vista anterior. La tuberosidad del radio, que es donde se inserta el músculo bíceps, que es el músculo que es flexor de codo y supinador. Bueno, llega hasta acá. ¿Se acuerdan que tenía una porción larga y una porción corta el bíceps? Una venía de la apófisis coracoides, y la otra venía desde el tubérculo supraglenoideo que se encuentra en el omóplato. Bueno, esas dos porciones llegan y pasan la articulación del codo, y llega acá la tuberosidad bicipital. Y bueno, eso con respecto a la extremidad superior. Tiene un cuello, y esta cúpula radial y parte del cuello es lo que va a articularse con el cúbito. El cúbito tiene la faceta articular o faceta radial, entonces va a pegarse a esta parte, ¿no? Bueno, el extremo inferior habíamos dicho que era lo que se articulaba con la muñeca, con el escafoides y con el semilunar, porque el cúbito no se une a la primera fila del carpo, ¿no? Después la cara posterior, ahora lo vamos a ver, en su cara posterior tiene unos surcos, que yo les dije que eran para los músculos extensores de la mano, para el extensor largo del pulgar, extensor de los dedos y extensor del índice. La cara lateral también tiene surcos para el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Y otro surco posterior para los extensores radiales del carpo. La cara lateral se prolonga con la apófisis estiloides del radio, que nosotros ahora vamos a ver cómo la palpamos.
Bueno, y la parte inferior, por último, presenta una escotadura para recibir a la cabeza cubital, ¿no? A la cabeza del cúbito. Esta parte, que es una parte, decimos que es medial porque mira al cúbito, que es interno el cúbito. Esta carilla articular es para la cabeza del cúbito. ¿Se acuerda que lo vimos al cúbito en su extremidad distal? Y en la cara inferior presenta también tiene como unas facetas para articularse, como les decía, con el escafoides y con el semilunar. Bueno, esta es la epífisis proximal, acá vemos la cabeza del radio, esta es la cúpula que tiene la fosa articular para el húmero que está acá arriba. Vemos cómo la cabeza se une a la escotadura radial, a la carilla articular radial que tiene el cúbito. Este es el cuello y esta es la tuberosidad del radio. Antes se llamaba tuberosidad bicipital. ¿Por qué? Porque acá, como les dije antes, llega el músculo bíceps braquial. Estos huesos, después van a ver cuando vean articulaciones, que tiene como medio de unión un ligamento que se llama ligamento anular del radio, que va desde esta carilla del cúbito hacia atrás y le forma un anillo al radio para que pueda girar, para que forme un pivot en los movimientos de pronosupinación. Por eso esta es una articulación tipo de artrosis trocoide, porque, como yo les había dicho, el único que se mueve en la pronosupinación es el radio, porque el cúbito queda fijo. Esta es la diáfisis radial, esta es la diáfisis cubital. La diáfisis no es como describimos un hueso, ¿no? Epífisis, diáfisis, metáfisis, pero no es un rasgo óseo. Cabeza de radio, cuello de radio, sí, pero diáfisis, acá nos estamos refiriendo a el cuerpo que tienen todos los huesos largos. Bueno, acá vemos la epífisis distal, vemos cómo el cúbito se articula con el radio. Acá vemos, esta es una placa, un rayos X de la muñeca, donde acá vemos la extremidad voluminosa del radio, o sea, la parte inferior del radio muy voluminosa, el cúbito a la inversa, por lo contrario, a su epífisis proximal muy voluminosa, tiene una epífisis distal muy pequeña. Esto es el proceso estiloides y esto es la cabeza de cúbito. Y esta es la faceta articular que tiene el radio para articularse con el cúbito. Esta articulación también es una diartrosis trocoide, entre la extremidad inferior del radio y del cúbito. Bueno, ahora, acá vemos la primera fila del carpo. El carpo tiene dos filas, una fila proximal, que es esta, y una fila distal, con huesitos pequeños, que son 8 en total, y la primera fila está formada por el escafoides y el semilunar, que son los dos que son recibidos por la faceta articular que tiene el radio. Acá ustedes ven que no hay contacto, lo que hay es un ligamento triangular que va a permitir el contacto entre las dos superficies y vas a rellenar ese espacio, ¿no? Acá vemos desde la posición anatómica, lo vemos al radio. Ven que la apófisis estiloides es lateral y hacia medial tiene la cavidad articular para recibir a la cabeza del cúbito. Acá lo vemos nuevamente. Bueno, acá está describiendo cómo se palpa, ¿no? Con la flexión del codo,
la mano en supinación y cómo introducimos los dedos en esa región de la tuberosidad bicipital. La apófisis estiloides del radio se palpa en el dorso de la mano, palpamos la apófisis estiloides en la parte alta de la tabaquera anatómica, partir de la columna del pulgar y subir en sentido inferior, y luego superior hasta llegar a la apófisis estiloides del radio, en esa zona. Acá vemos cómo está extendiendo el pulgar, y la yema del dedo del operador se introduce en un espacio que se llama tabaquera anatómica. Cuando nosotros hacemos este movimiento, vamos a ver que se produce un pocito ahí, ¿no? Que se llama tabaquera anatómica. La cabeza del radio, bueno, acá está la forma de palparlo lateralmente. Ahí lo ven, como el operador hace una pinza, pone los dedos en el olecranon, ¿no? En la parte posterior del codo, en la saliente, y ahí está palpando la cabeza del radio. Bueno, y los huesos de la mano, como ya les decía, están formados por 3 grupos óseos distintos. El carpo, que son huesos cortos, el metacarpo, que ya son huesos más largos, como las falanges, como así también las falanges. Tiene 8 huesos dispuestos en 2 filas, como lo habíamos visto en la placa, una superior y otra inferior. Y cuando nosotros ponemos la mano así, ahí está diciendo que forma un canal de concavidad anterior. Esta sería la concavidad anterior, por donde pasa el tendón de los músculos flexores de los dedos. En la parte superior tenemos escafoides, semilunar, piramidal, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide más chiquito, hueso grande y ganchoso. Acá abajo vemos los metacarpianos, cómo se están articulando con la segunda fila del carpo, y mediante una articulación tipo diartrosis plana. Esta articulación se llama la radiocarpiana, o sea, los huesos del antebrazo con la muñeca, es tipo diartrosis condilia. Y tenemos acá la articulación, el primer metacarpiano, que vendría a ser parte del pulgar, se articula con el trapecio mediante un encaje recíproco, diartrosis, encaje recíproco. Eso ya lo vamos a ver en la parte de articulaciones. Bueno, el metacarpo se articula con la segunda fila del carpo, habíamos dicho, ¿no? Son estos huesitos largos que vemos acá entonalizados verde. Esta tiene características comunes, se nombran con números: primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Tienen un cuerpo, 2 extremidades, la base, que es superior, y una cabeza que representa el extremo inferior del hueso, que es este. Acá tenemos otra imagen. Fíjense en esta imagen de acá cómo se articula con el escafoides y con el semilunar el radio, y acá el cúbito, si bien está llegando, pero es hasta a la primera fila del carpo, pero es a través de un meñisco, de un ligamento, y de este ligamento triangular que vemos en azul, que permite la adaptación de los 2 huesos del antebrazo con la primera fila del carpo. Acá vemos nuevamente, esto que está marcado en azul, acá tenemos la radiocarpiana y esta articulación que se llama intercarpiana, un poquito más arriba, que también esta es una diartrosis plana, esta es una diartrosis condilia. Y acá tenemos esta articulación chiquitita,
de trapecio metacarpiana, se llama trapecio metacarpiana del pulgar, justamente la unión del trapecio con el metacarpiano. Este es un encaje recíproco. Este es el primer metacarpiano, el del pulgar, segundo metacarpiano índice, medio, anular y meñique. Y sepan que el pulgar tiene solamente 2 falanges, primera falange y segunda falange, y el resto de los dedos tiene 3 falanges, ¿no? Que la última es la más pequeñita, ¿no? Que acá tenemos la yema de los dedos. Estos metacarpianos en su extremidad para articularse con la primera falange tienen una cabeza o cóndilo que se va a encajar perfectamente con la cavidad glenoidea que tiene la primera falange nada más, porque las otras tienen tróclea. La primera falange en su extremidad proximal tiene una cavidad glenoidea para articularse con el cóndilo del metacarpiano, por eso esta articulación es diartrosis condilia. Ahora, estas falanges, la primera con la segunda y la segunda con la tercera, tienen trócleas. Por eso son diartrosis trocleares. Acá tenemos nuevamente los huesos de la mano y con distintos colores el carpo, el metacarpo y las falanges. Bueno, acá está muy didáctico con otros colores. Vemos que el pisiforme, que es el 5 acá, está por delante. Si nosotros nos palpamos la muñeca adelante, vamos a ver que sobresale. O sea, no lo vemos, no lo palpamos de atrás, como los otros huesos del carpo. El pisiforme está bien adelante, o sea, en la cara palmar. En la cara palmar del hueso piramidal, que es el 6. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. El 1 es trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Acá tenemos el primer metacarpiano, las 2 falanges y el resto de los metacarpianos que se continúan con 3 falanges. Bueno, chicos, por hoy hemos terminado. En la próxima clase van a ver las articulaciones de toda esta parte ósea que hemos visto hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima.